Bienvenidas, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Aquí hoy estoy con Fernanda, yo me llamo Pia. Y bueno, somos las chicas de CHI, de Capital Hamburger Institute. Y aquí pues vamos a compartir un poco de temitas súper interesantes del café, ¿no? Excelente. Si ya nos sigues por otras de nuestras redes o desde YouTube, pues te agradecemos. Dale a la campanita, suscríbete porque vamos a estar subiendo con cierta frecuencia temas muy específicos acerca del café, la planta, su crecimiento. Y el día de hoy, ¿qué tema traemos, Pia? Vamos a hablar de genética, de variedades, de diferentes géneros, especies y todo este show, porque es bastante complejo y algo súper interesante. ¿Por qué la genética del café es tan importante? Bueno, eso al final de cuentas es nuestro punto de partida para saber cómo te va a salir en la taza final, ¿no? Y no solo hablando de la taza final, más bien la genética pues es como el ser de la planta, el ser del café, ¿no? El punto de partida. Ajá, exacto. Y hay tantas diferencias en la apariencia de la planta, cómo se adapta a la tierra, qué hay que tomar en cuenta cuando estás en el campo procesando café. Y luego, a través de toda la cadenita de valor, pues en la taza igual, ¿no? Como dependientemente de qué variedad estás tomando, pues va a saltar notas súper diferentes, considerando que estamos trabajando con un café que está cuidado por todos los pasos que tenemos que atravesar. ¿Qué quiere decir? Bueno, desde el cuidado en el campo, la cosecha, el tueste, la selección de grano, hasta la preparación, ¿no? Y si tenemos ahí todo cuidado, pues ya vamos a poder pues experimentar, explorar qué diferencias hay en los sabores en la taza, si la genética de la planta es diferente, ¿no? Qué loco. Es muy loco, y una de las cosas que más me acercan a este tema de la genética es pensar cómo se bebe el café en el mundo, o si me atrevo un poquito a jugar con eso, cómo se bebía antes, porque ahorita estamos en una revolución del consumo, pero hubo una época bastante larga, o sea, casi todo el siglo pasado, en el que el café se bebía desde un paradigma único, desde una taza única. Lo que sí es una buena taza y lo que es una mala taza estaba definido por incluso poderes económicos y políticos que no tenían nada que ver o muy poco que ver con los lugares de origen. Tenía que ver más con costeo por tonelada, qué me cuesta mejor producir, cuánto me va a costar transportar cierta cantidad de quintales de un lado a otro. Pero pocas veces se hablaba sobre genética porque no era conveniente para esta gran industria del café hablar sobre genética, porque al contrario de la diversificación y de la diversidad, lo que se buscaba era meter todo en una misma, no voy a decir cajita, voy a decir en una misma tacita. Una tacita caliente, aromática, intensa y pues muchas veces color oscuro, muy negra, ¿no? Y ya sabemos por ahí que el que tuviera una coloración oscura no tenía nada que ver con su genética, tenía que ver sobre todo pues con unas prácticas de tueste bastante descuidadas. También algo que quiero decir es que mucha de la información que vamos a contarles hoy a los que nos están sintonizando, nos nutrimos de la guía de variedades que sacó la Asociación de Cafés Guatemaltecos. Ellos hacen esto cada año, son especialistas, no solo genetistas, biólogos, estudiosos de campo, que hacen esta como investigación para actualizar año con año a las personas que nos dedicamos al café, y que las buenas nuevas acerca de genética y diversidad no se nos pasen de largo. Es la edición 2024, por si la quieren buscar, está en la red, disponible para todos. Justo, ¿y por qué estamos tan agradecidos el día de hoy de tener institutos así que nos dan esta información genética sobre lo que conocíamos antes como café de plano, o por lo menos nosotros sabemos que existe. Si ves una bolsa en el supermercado y dice 100% arábica, por alguna razón, todos sabemos que eso es de buena calidad. Chido. Luego, bueno, no todos, pero la mayoría ha escuchado por ahí robusta, ¿no? Ajá. Entonces, sabemos que por lo menos hay dos diferentes tipos de café. Sí. No sabemos si es un género, si es especie. Sabemos que existen dos tipos, ¿no? ¿Quién sabe en qué se diferencian? Pero por alguna razón, como se nos planteó, que 100% arábica es bueno. Si es una mezcla, también, pero el robusta así como que o es
súper intenso y son gente muy específicas que dicen, yo quiero 100% un robusta que me despierta hacia huevo, o pues los demás dicen, no lo quiero, ¿no? Porque es de mala calidad, no está bueno. Entonces, ¿qué hay atrás de eso? Bueno, lo que ya sabemos, arábica, canéfora, bueno, canéfora robusta, pues son dos especies diferentes, ¿no? Que se diferencian en sus características principales de la planta y del perfil en la taza, ¿no? Son las dos especies más comercializadas, ¿no? Okay. Entonces, eso es lo que lo hace más conocido, obviamente, ¿no? Los arábicas, yo siempre como hago la referencia hacia los vinos, ¿no? Uh-huh. Porque en el café, como dijiste, ¿no? El café es algo que todo el mundo toma, pero todo el mundo lo toma como si fuera agua y así de, bueno, va. Sí. Con los vinos, por lo menos todos sabemos que existen vinos blancos y vinos tintos, ¿no? Sí. Y bueno, más, como que esa, ¿no?, es la idea general. Exacto, ¿no? Que sabemos que son diferentes tipos de uvas que nos den como diferentes tipos de vinos, ¿no? De resultados. Y justo, siento que eso es una entrada que nos hace entender que si funciona con el vino, ¿por qué no con cualquier otro? Y no solo con el café, es como en cualquier materia prima, sí, ¿no? Exacto. El plátano dominico es más dulce exacto. que el plátano tabasco, o el otro que le llaman macho, ¿no? Que ese se usa más como para postres y otras cosas. Sí. Uh-huh. Entonces, ahora llegamos a como dos diferentes abordajes hacia, digamos, el arábica, ¿no? Uno, que entendemos que 100% arábica está bueno, pero solo por tener la etiqueta. Y el otro, también dentro, digamos, del mundo de café de calidad, café de especialidad, que la gente busca 100% arábica por las características en la taza, que son una acidez más compleja, más notas frutales, florales, más dulzor, que solo se pueden percibir cuando justo no conllevan un festi muy alto, ¿no? Sí. Entonces no se pierden. Entonces son desde dos diferentes puntos de partida, porque digamos, el 100% arábica, café comercial, muchas veces lleva un festi más alto. Entonces no vas a encontrar esas características. Está difícil, la verdad. Exacto. Uh-huh. Y entonces, sin embargo, en todos lados solo se busca 100% arábica. ¿Pero por qué? En realidad, la planta arábica es una planta súper sensible, ¿no? Con todos los temas que tenemos ahorita en el campo, es muy difícil que seguimos pues produciendo y cosechando puro arábica siempre. Bueno, entonces ya vimos que en el mercado todos están buscando arábica, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Y luego tenemos el canéfora, ¿no? Lo que llamamos en general lo conocemos más como robusta, ¿no? Que en realidad robusta es una subvariedad de la especie canéfora. Okay. Y entonces, ¿qué nos da el canéfora? Porque es la segunda especie más comercializada. Más cultivada. Sí. Pues mira, de hecho, quiero como mostrarles, ya les hemos dicho que nosotros trabajamos para el Cafetales Hamburgo Institute, y siento que este tipo de temas complejos, que incluso nos cuesta a nosotros también como entender y profundizar, porque no nos dedicamos a la ciencia, ¿no? O sea, no somos genetistas, no somos biólogas, entonces es un mundo por descubrir, pero me encanta que el café, que haya sido el café, el que nos hace virar o poner la mirada en temas que a lo mejor serían un poco complejos, o que simplemente no serían de nuestro interés en nuestro día a día, pero como somos especialistas en esto, nos estamos abriendo a estos nuevos caminos de entender estas cosas. Entonces, lo que usamos son este tipo de cuadros sinópticos en donde claramente se ve que no hay un orden jerárquico entre arábica y canéfora, lo cual nos lleva a una cosa muy interesante que dijiste, que es que en el pensamiento popular, canéfora es malo y arábica es bueno. Si yo quiero un buen café, voy a elegir 100% arábica, y te quedas con esa idea y con eso te vas. Y no te explicas realmente por qué, y a lo mejor no tienes cerca de ti o no conoces a alguien que te pueda explicar realmente por qué. Pero en realidad tiene que ver más con intereses, como les decía al principio, económicos, y un poquito más de estrategia comercial, que realmente que sea malo o bueno, porque lo malo o bueno, en primera, es muy simplista caer en como si fueran equipos de fútbol. Yo le voy al canéfora o yo le voy al arábica. ¿Por qué? Porque cada café
pues se dice, ¿no? Por ahí que el mejor café es el que te gusta. Entonces realmente no se trata de irle a uno u otro, sino de plantearse qué es lo que le quieres ofrecer a tu cliente. Pero luego tu cliente, lo poquito que llega a entender de este tema tan complejo, es que arábica sí y canéfora no, y no se da la oportunidad de probarlo. Aunque lo irónico es que probablemente estemos tomando mucho canéfora, porque el canéfora es la especie favorita de estas grandes industrias comercializadoras de café que hacen café soluble o que trabajan con cápsulas de café, y el canéfora es materia prima importantísima de esas industrias. Entonces, cualquiera que hayamos tomado alguna vez café soluble o nos hayan invitado a un café de cápsula, ya tomamos canéfora y ni siquiera nos dimos cuenta. Y por ahí yo tengo la teoría de que esto del 100% arábica surgió del hecho de que antes se mezclaba indiscriminadamente canéforas con arábicas. Y en algún momento, como distinción y como estrategia de calidad, empezaron a decir, ahora yo tomé la decisión de ya no mezclar con nada y ahora van a ser puros arábicas, lo cual también es un poco una mentirijilla, porque mezclar puros arábicas tampoco es un rango de purista, ¿no? O de algo muy puro, porque el propio arábica, de aquí pueden ver en el cuadro sinóptico, se desprenden hasta 50 variedades de esa especie. Entonces a mí me gustaría mucho, Pia, que nos platicaras cuáles son las principales diferencias entre canéfora y arábica, lo que conocen allá afuera, lo que conocemos todos, como para ponernos en contexto, y ya después de ahí pues vamos a seguir con la temática. Muy bien. Te escuchamos. Uy. Ajá. Bueno, justo, ¿no? Como los arábicas por sí crecen en alturas más altas. Por lo tanto, van a tener un desarrollo, una maduración de la cereza más lenta. Vamos a desarrollar más fruto, una acidez más compleja y pues ahí como por la pura genética, los arábicas tienen una acidez más brillante, ¿no? Los canéforas en el perfil, por su genética, tienen más las características que en realidad están buscando la gente, ¿no? Que quiere decir nueces, chocolate, cacao, madera. Entonces, algo que a la gente le gusta mucho percibir en la taza, pero sin embargo, está reconocida como una especie que nadie quiere tomar, ¿no? Y es muy chistoso, ¿no? Porque lo que te da la genética por sí es lo que buscas en la taza, pero porque como está estructurado el mercado, pues dices que no. Ajá. Y mejor quemas una arábica para que te sepa un poquito, para quitarle todas las características que tiene, quitarle toda la acidez, quitarle lo floral, le echas un precio alto para que se te sepa chocolate, ¿no? Qué incoherente es el ser humano, de verdad. Y luego dices, bueno, pero tiene sentido, porque los canéforas, bueno, crecen en altitudes más bajas. Sí. Y además, por no tener el mismo valor en el mercado, no hay mucha gente que produce un canéfora de buena calidad, ¿no? Porque no vale la pena. Si con el arábica ni siquiera llegamos a un precio realmente justo, con las canéforas mucho menos, ¿no? Entonces ahí es donde pues sí se entiende que lo que conoce la gente como canéfora en la mayoría de los casos no sabe bien, porque no se selecciona bien, no se cuida bien la planta. Entonces esas cosas, porque está hecho para este nicho esta parte grandote del mercado de café soluble, cafés comerciales. Uh-huh. Y entonces como que no hay mucha gente que se especializan a cafés canéforas de la mejor calidad posible, porque la calidad no viene dada por la genética. Creo que de ahí me quiero agarrar, porque el que sea diferente no quiere decir necesariamente que sea malo, porque así como bien dices, cada uno tiene su perfil de sabor específico, también tiene sus cantidades de cafeína y sus zonas específicas del mundo del cinturón tropical, que si no lo han visto, váyanse a nuestro otro video que se llama Cinturón del Café y les contamos más sobre eso. Pero hay un cinturón tropical en donde se produce café, y en el caso de la arábica se produce mejor en la zona de Latinoamérica, centro y este de África, India e Indonesia, a diferencia del canéfora, que se encuentra más en el suroeste de Asia, Brasil e India, por términos generales, tampoco está escrito en piedra. Pero eso ya marca cómo son las tendencias del mercado. ¿En qué sentido? Lo mainstream. Entonces, lo mainstream,
el 70%, vamos a decir, quiere arábica, busca arábica. Y entonces, ¿en dónde encuentras arábica? En todos los centros de consumo, desde las cafeterías más chiquitas, rascuaches que les puedas llamar, hasta cafeterías grandísimas, restaurantes, bares, hoteles, hasta hospitales, hay café, ¿no? Ese es el 70% como del consumo, y luego el 30% restante viene a ser el canéfora. Entonces, por puro porcentaje, y ahora es que nada más pensando en la estadística, tú dirás, uy, ¿por qué la gente sigue cultivando canéfora si solo es el 30%? Mejor ya todos vamos a cultivar arábica y ya, relajémonos. En primera, eso es muy malo para la biodiversidad, y ahorita seguramente tú me podrás explicar más acerca de eso, pero quiero decir que ese 30% de personal, o de más bien empresas o mercados que están interesados en la canéfora, es justamente por su alto rendimiento y su alta resistencia. ¿A qué? A enfermedades, a problemas climáticos. Es una planta que no necesita con tanta urgencia un cultivo bajo sombra como si lo necesita y lo prefiere una plantita de arábica. Se han llegado a encontrar plantas de canéfora creciendo de forma silvestre a 500 o 700 metros sobre el nivel del mar, que es lo que se consideraría una altitud muy baja para una planta de café del tipo arábica. Pero las canéforas resisten estas condiciones climáticas desfavorables, y aún así fructifican. Entonces es muy interesante que el canéfora, aun cuando es en teoría peluciado, en realidad es muy, muy, muy codiciado, pero no por el público en general. Es muy codiciado por empresas que han sabido ver factos como el hecho de que tiene, por ejemplo, 4% más bien, de un 1.3 a un 4% de cafeína sobre lo que te da un granito de arábica de la misma edad, con las mismas condiciones de cultivo, que te avienta 1.8 a 1.4% de cafeína. Esto es sumamente importante, considerando que ahorita en este mercado hiperindustrializado ya no solo bebe cafeína quien bebe café. La cafeína se encuentra en productos farmacéuticos, las refresqueras también lo usan, hasta el lifting del maquillaje ocupa cafeína. Entonces es una sustancia activa que se sustrae del grano y que luego se vende o se revende o se trivende en forma de sustancia, ¿no? De sustancia química, y eso es muy, 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 muy redituable. Si además a eso le sumas que es una planta que casi no se enferma, que resiste enfermedades y que no necesita condiciones de cultivo especiales, por supuesto que ese 30% lo que menos quiere que te enteres es que existe una planta que se llama canéfora y que es saludable y es sana. Entonces llámame, ahora es que siempre estoy dudando, ¿no? De todo. Y es por eso, porque yo dudo que sea porque la canéfora sea de mala calidad. Yo digo, es muy beneficioso que la gente piense que el canéfora es de mala calidad per se. ¿Por qué? Porque si menos gente está reclamando canéforas, entonces más para acá, ¿no? Más para estas industrias que están haciendo un súper macro negocio con esas virtudes que tiene esta planta. Bueno, pero ¿tú qué piensas acerca de esto? Porque definitivamente ya nos fuimos en la conversación. Pues sí, es como súper interesante, me parece, cómo está estructurado este mercado, que en un lado queremos 100% de arábica, no entendemos por qué en el otro descafeinamos un café para extraer la cafeína para otros productos, y en otro mercado queremos el café que por sí tiene cafeína, pero sin cafeína, y eso se me hace muy chistoso, ¿no? Que nosotros como seres humanos decimos, a ver, ¿qué hay? La planta de café, ¿no? Chido, hagamos un café, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el café, que por así tiene cafeína, no tendría cafeína? ¿Se puede? Hagámoslo. Sí. Y ya, pues, haces todo un show con mucha química, mucha agua, lo que sea, como hay diferentes ahí. Bueno, luego en uno de los sitios vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar sobre sustentabilidad. Ajá. Y como que... cambio climático. Justo, ¿no? Como traemos ese chip de siempre hacer los productos accesibles para nosotros como lo queremos. No como es la materia prima per se. Y ahí es donde digo, híjole, es bueno sí, pero no, porque pues, ya no funciona. Justo las arábicas, con todo el cambio climático, las enfermedades y todo, pues se está muriendo. Y justo yo te decía hace ratito, a ver, platícanos esto, o sea, ¿por qué se está muriendo? ¿Por qué es peligroso que nosotros como mercado global
estemos virando la cabeza siempre, siempre, siempre hacia las arábicas, explotándolas si cabe, cuando hay tantas especies diferentes que descubrir? ¿Cuál es el peligro? Sí, bueno, porque bueno, pues es muy, muy, muy claro, ¿no? Pues las plantas, pues bueno, no solamente pasa con las arábicas, pues sí, pero ahí hablamos de diferentes tipos de cultivos, ¿no? Si tienes un cultivo, por ejemplo, súper convencional, entonces pues estás teniendo como en tu tierra puros plantitas arábicas, las mismas, así Como soldaditos. y no tiene nada de sombra, no tiene nada de biodiversidad el campo. Se acaba la tierra, ya no va a tener nutrientes para que esté bien la planta y se puede exigir hasta cierto punto, pero ya. Y como la forma de cómo podemos seguir trabajando con café a largo plazo es encontrar una forma en que las plantas estén felices. No necesariamente solo las arábicas, pero también las caníferas y también todas las demás especies que existen, ¿no? Música para mis oídos. Música para mis oídos es lo que les queremos compartir también en esta pequeña cápsula. En un intento de traerles más información, yo me pregunté, a ver, el mercado, los baristas, los tostadores, los catadores, siempre estamos generando conversación acerca de arábicas y canéforas. Nos queda claro de que no hay una mejor que otra, depende de muchas circunstancias alrededor, no solo de su genética, pero el día de hoy les quiero hablar y te quiero como platicar ciertas cosas que descubrí acerca de la taxonomía de la planta de café. Entonces, ¿te late si lo hacemos? Sí. Te traje una planta, si me gustas levantarla. Mira, yo a su vez traje la planta del café, ¿ok? Entonces, ¿tú creerías, Pía, que estas plantas son de la misma familia? Bueno, ya lo sé, ¿no? Pero si no, pues no. Ajá, o sea, tú a vista, ¿no? Si tú pasas por el vivero que tenemos aquí en Histórico, ¿tú asegurarías que estas plantas son de la misma familia? ¿No? Muy bien. Son de la misma familia y su familia es las rubeáceas, que de ahí viene la planta del café. Entonces, es muy interesante el tema de la taxonomía, porque aparte nos toca a todos. Algo con lo que yo me siento muy en conexión con el café, pero pues en realidad es con todos los seres vivientes, es que no venimos como por generación espontánea, sino que siempre hay una herencia, una ancestralidad, un algo que habla de por qué eres quien eres y cómo tu identidad fue construida por las historias de las personas que te antecedieron, no solo por ti que andas aquí en este planeta, ¿no? Entonces, mucho de lo que es el arábica hoy tiene que ver justamente con de qué familia proviene y hacia dónde va y cuáles son los como futuros de la vida, no solo vida útil, porque eso es como si el café fuera un producto y más que nada es un ser vivo, sino de la descendencia de lo que van a hacer estas plantas. Entonces, esta es una rubeácea y esta también. Nada más te voy a comentar como las diferencias cruciales entre una y otra, por qué son parte de la misma familia y a la vez por qué son tan diferentes entre sí. En el caso de la planta del café, cuando decimos planta del café, estamos hablando del reino, ¿no? Del reino Plantae. Pero de ahí, pues, empiezan las divisiones y subdivisiones. Lo cual a mí me llamó mucho la atención porque aunque no entiendo todas estas como palabras científicas, como que de alguna forma tienen sentido. Les cuento. La división es Magnoliophyta y la clase es Magnoliatea. ¿Y a qué le suena Magnoliatea? A las magnolias. Exacto, a plantas que tienen una flor o que florecen. Esa es una de las primeras observaciones que vemos. Y aunque esta planta ahorita no está floreciendo porque no está en temporada, sabemos de antemano que la planta del café florece en un periodo anual de 7 a 10 días y es una planta, más bien es una flor muy muy delicada, suele ser chiquita y la que da pie a los racimos de lo que luego conocemos como cereza del café. Es blanca. Muchas parcelas de café que yo he conocido le llaman flor de azar, ¿no? O sea, como
no es un azahar propiamente, pero se parece mucho al azahar y huele en varias ocasiones al jazmín, que luego es algo que heredan a los propios frutos, este olor floral o a jazmín. Entonces muy muy interesante cómo florece esta plantita del café. Y bueno, ¿qué nos puedes describir de esta flor? Tú que la tienes Tiene frente a como ti. 4 hojitas. ¿Cómo se llaman? Como ¿Pétalos? pétalos. Ujú. Bueno, las hojas como larguitas, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, los espermas o la forma en cómo se reproducen estas flores es justamente por las abejitas, ¿no? O sea, por reproducción, por polinización, igualmente que esta. O sea, es muy importante para este tipo de flor que huela bien, porque eso la hace atractiva para la abejita para ir a generar o para ir a recoger polen, y eso permite entonces que se reproduzca la semilla. También otra cosa por la cual se le dan los nombres a estas plantas es el tema de las rubeáceas. Entonces ambas son de la división Magnoliaceae y después se van a la familia botánica de las rubeáceas. Y te cuento un poco que las rubeáceas es una familia muy muy vasta que no solo cumple con la condición de que sean plantas que generan una flor, sino que llegan a tener contabilizados de 620 a 660 géneros. Entonces este sería género Coffea. Se estima que hay entre 11.000 y 13.500 especies de rubeáceas, pero la primera persona que les puso así a esta familia fue Carlos Linneo, y porque hace alusión a una planta que se conoce como Rubia tinctorum y que antes era conocido para hacer un colorante rojo vegetal conocido como rubia o granza, lo cual a mí me llamó mucho la atención porque aquí en Chiapas, ¿a qué le dicen granza? A las semillas, no a las semillas, a los frutos del café, que ya son las terceras o cuartas vueltas después de que ya pasó el periodo de cosecha, como que la limpieza del campo de café antes de ya iniciar otro nuevo ciclo productivo, y se les conoce como granza, pero no sabía que tenía esta conexión con, de hecho, su familia botánica original. También me llamó muchísimo la atención que la raíz de donde se saca el agua quina, que es el agua tónica, ¿no? Con el que se hace el gin tonic, también es una rubeácea, porque es un árbol, o no es un arbusto, es un árbol, de ahí se saca la quinina y la quinina se transforma para añadirla al agua quina, lo cual le da esta sensación de amargura. Y sabemos de antemano que cierta amargura en el café también es bien recibida. Entonces ahí hay una correlación más allá del coffee gin tonic que te puedas tomar una tarde de refrescante. O sea, sus materias primas vienen de la misma familia botánica. Entonces a mí me vuela la cabeza porque todo este tema de meter en una categoría va más allá justamente de meter en una caja una situación, sino tiene que ver mucho con observación. Si podemos ver esta terminación como de venitas, a eso se le llaman haces vasculares, y es cómo el agua, más bien cómo se transporta el agua a través de la planta para que ésta tenga vida. Y entonces hay muchas formas de hojas, pero cuando las hojas tienen esta distribución de una vena central y después se va en pequeñas ramificaciones dentro de la misma hoja, que lo podemos ver tanto en esta planta se llama arete de novia, que parece como unos aretes. Entonces, tanto en la hoja de este arete de novia como en el de la Coffea tienen estos haces vasculares dispuestos a través de un eje central ordenado. Y también tienen un sistema de raíz en donde hay una raíz principal grande y profunda, y de ahí se desprenden pequeñas subgrupos de raíces laterales más pequeñas. También es importante decir, y aquí yo con esto terminaría mi participación, de cuando termina la flor y produce fruto, en el caso únicamente de las que producen fruto
como la planta del café, forman parte de las dicotiledóneas. ¿Qué significa eso? Di de doble o de dos o de dúplex, cotiledóneas, que tienen que ver con semilla o germinación. Entonces la palabra que suena tan acá, dicotiledóneas, tiene que ver con el hecho, así que eso sí creo que lo conocemos todos cuando nos metemos al mundo del café, que es, tiene 2 semillas por fruto. Entonces, el hecho de que tenga 2 semillas por fruto y no solo una semilla como el durazno, por ejemplo, eso lo hace parte de una familia y no de otra. Y en este caso, esta es la planta del café sería una dicotiledónea. Y entonces son este tipo de cosas que uno descubre cuando se pone a buscar información taxonómica sobre el café. Y bueno, hablando de Ecofea, ¿te gustaría agregar algo más? Bueno, creo que es importante de meter aquí siempre que eso es lo general que sabemos en la planta, lo que da esta clasificación, ¿no? Pero obviamente, porque luego pues hay gente que te dice, no, pero también hay que tienen 3 granos, ¿no? Es cómo están construidos las plantas, ¿no? Por supuesto, vamos a ver especies, variedades, lo que sea, que van a ser un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, que las raíces de una arábica y las raíces de un canífera, como son diferentes, ¿no? Como está estructurado. Pero en general, lo importante que sabemos, o que vemos aquí, que pertenecen a la misma familia y que justo, ¿no? Como que tan complejo es la genética de las plantas, ¿no? Y que dices, wow, está muy loco que estas 2 plantas son como, bueno, no hermanos tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero son relacionados, ¿no? Están relacionadas y de alguna forma. Y todos esos detalles de que más información podemos sacar de esto, se me hace como súper bonito. Aparte, digo, no solo como Anacafé, pero hay espacios como el World Coffee Research que hacen constantemente esta búsqueda de cuáles, o sea, ya sabemos que hay una gran biodiversidad, pero cuánto de esta está disponible para comercialización, cuánto está disponible para consumo, porque no todas están disponibles para consumo, ni aguantan los grandes rendimientos y Exacto. exigencias que tiene el mercado. Pero ahí, ¿por qué tenemos que doblar las manitas a las exigencias del mercado y no empezamos a virar la pregunta hacia ¿por qué no estamos respetando los ciclos naturales de las plantas? Si las plantas ya están muy ordenadas entre sí, son primas, son abuelas, son tías de otras plantas y ya tienen como su sistema nutrimental, su sistema de raíces, el hecho de si crecen en racimo o crecen una por una, todo eso marca las condiciones por las cuales se habitúa o se adapta, la gran adaptabilidad al entorno y al espacio de cuánto sol y cuánta agua y cuánto viento. Entonces, algo que sí quisiera decir es que este catálogo de variedades decía algo clave y que a mí me parece importante también que no lo sepamos solo nosotros como estudiosos del café, sino también ustedes que están allá con su tacita de café. Es importante que sepan que el potencial genético contribuye a la productividad de una plantación y que el uso de variedades de café tiene que tomarse en cuenta no acerca de lo que quiere el consumidor, realmente nunca ha tenido que ser así, sí es así ahorita, pero justo es una de las ideas que estamos intentando como repensar y dialogar nuevamente, porque el uso de las variedades de café tendría que ser de acuerdo a las condiciones de cultivo del productor y del lugar de origen, porque si no estás forzando a la tierra y estás forzando a la planta a adaptarse en años lo que ocupaba antes siglos para adaptarse. Entonces, ¿por qué no empezamos a repensar si hay tanta biodiversidad genética disponible? ¿Por qué estamos insistiendo siempre en las mismas semillas, aunque ya la tierra y el espacio estén agotados? Y eso de hecho es como un tema súper delicado y súper peligroso, ¿no? Porque eso es lo que pasa en el mercado, ¿no? Uno, que exigimos mucho en general la especie arábica, pero en otro lado, lo mismo pasa ahorita con las variedades, ¿no? Justo acabamos de hablar del Geisha, del Blue Mountain, que son variedades de café que por su moda, eso no digo que no son buenas tazas, ¿no? Pero porque ahorita en este momento tenemos esta moda que todos queremos Geisha, que
exige a la gente de adaptar exige no tanto a la gente, exige a la planta adaptarse a por lo mejor condiciones climáticas que ni siquiera pues son factibles para su crecimiento. Exacto. Y que cuando te metes a temas de biología y cuando te metes a temas de taxonomía parecen tan obvias, Pía, pero luego eso es totalmente incoherente con las exigencias del mercado. O sea, como que siento que eso es tan importante en el tema de algo que hablamos muchísimo y que nos van a escuchar en cada uno de nuestros videos. Es tan importante para la cadena de valor porque está muy fragmentado el hecho de cómo desde los ciclos naturales entendemos la importancia de la genética y de mantener la diversidad genética y cómo por las decisiones de consumo lo que deja más ganancia se están dejando de lado incluso otras especies que tienen otras variabilidades interesantes que no son las que conocemos o las que el mercado dice. Nada más como un dato, me gustaría decirte existe otra especie que se llama Coffea stenófila y está demostrado que bien cuidada, bien tratada con sus condiciones ideales de cultivo, este es un café de las tierras altas de Sierra Leona y tiene un perfil de sabor floral, frutal, que te recuerda al durazno, que tiene notas como le llaman ellos ¿cómo se le llama a la Jamaica en otros lados? ¿Hibiscus? Hibiscus. Sí, tiene estas notas como a hibiscos, ¿no? Y muy dulce y muy floral. Y es alguien, es un ser vivo, pero es una especie que nadie voltea a ver, que todo el mundo está volteando a ver y explotando a la arábica cuando puede ser, y esto es de la comunidad científica que está haciendo lo propio, que en la estenófila y en muchas otras posibilidades como los hibridajes entre canéforas y arábicas, esto también ya lo tenemos conocido, puede ser que esa sea la respuesta ante la inminencia que se nos viene, que ya está aquí, que es el cambio climático y que está modificando todo lo que conocíamos acerca de cómo crecen estas plantas, ¿no? Entonces, sí, pues lo mismo que pasa con pues justo especies como los mauricianas o cómo se llamaban los otros, Congensis. No, el racemosa, Coffea racemosa, que por su genética tienen muy poca hasta nada de cafeína. Okay. Y wow, existe una planta que por sí no tiene cafeína y lo que nosotros hacemos es, quitarle la cafeína, la que sí tiene. Plantamos la especie que tiene más cafeína de todos los canéforas y le quitamos la cafeína para tener un café descafeinado. Okay. O sea, como que creo que es súper importante de volver a ver lo que ya hay. Obviamente en las mauricianas hay una variedad que se llama laurina, que es justo un híbrido entre las mauricianas y las arábicas, que igual tiene muy poca cafeína. Pero obviamente estos tipos de plantas son súper difíciles de plantar, son súper difíciles de generar, no te dejan tanto rendimiento de cosecha. Y luego están en búsqueda, ¿sabes? Sí. O sea, no está nada dicho, entonces tienes que dejarle a la comunidad científica hacer todo el proceso de investigación para después sacarlo al mercado, pero el mercado va frenético y quiere el café para allá, por eso se está sobreexplotando la especie que ya es conocida, ¿no? Por eso, como que volviendo a cerrando el tema con nuestro tema favorito, la cadena de valor. Muy importante. ¿Por qué importa todo esto? Justo, o por qué no es tan fácil todo el tema como lo estamos platicando aquí de, pues, ¿por qué no siembran entonces más Coffea congensis, no? Porque tenemos en un lado los consumidores finales que les falta toda esta accesibilidad a este conocimiento de, mira, también hay otras especies y nos enfocamos 100% a nuestro 100% arábica, ¿no? Y entonces, ya por sí, estamos como si nos ven algunos baristas o tosadores o quien sea, si estás trabajando con un café, digamos, de alta calidad, con un precio más ligero medio, la gente ya se asustan, ya dicen, eso sabe muy diferente de lo que conozco, ¿no? Y si ya les sacas de la zona de confort de 100% arábica, te piden muchas más cosas que solo hacerlo, ¿no? Te piden mucha comunicación, mucha trazabilidad en la cadena y mucho conocimiento sobre, pues, como que qué está pasando, ¿no? Porque sí se puede. Ajá. Y luego, si nos vamos hacia el otro lado de la cadena, en el campo tampoco es así de tan fácil. Porque, pues,
hemos trabajado justo el 90% de la producción, digamos, me lo estoy inventando, como que es o canéfora o arábica, ¿no? Y el porcentaje del café que está produciendo fuera de esas dos especies es muy poquito. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos cómo trabajar con arábica en el campo, cómo trabajar con canífora en el campo, y eso es nuestra zona segura, ¿no? Uh-huh. Y también tiene que ver un poco con la accesibilidad de las semillas, ¿no? Entonces no es así de que, bueno, quiero sembrar un mauriciana y lo me tengo. lo compro y ya está, ¿no? Entonces no, tampoco es tan fácil de la accesibilidad de las semillas, ¿no? Y quiero retomar esta parte de las semillas porque es incluso más difícil de lo que parece acceder a una semilla, porque no sé si te hayas preguntado, yo creo que sí, ¿quién le pone nombre a estas variedades? Y hasta ahorita todo han sido asociaciones de biología, botánicas, de estudio de suelo, asociaciones como el Anacafé, el World Coffee Research, que cada año está actualizando su catálogo de variedades, toda la parte de las variedades que tienen al principio un acrónimo que es SAL, SAL 15, SAL 116, todo eso son variedades dadas de alta por los laboratorios agrícolas Scott. También los I-Café, IH-Café, que también están ahí como en el árbol de variedades únicamente de la arábica. Son variedades que han dado de alta el Instituto Hondureño del Café. Entonces, bueno, conocemos, ¿no? El Anacafé 14, el Anacafé 90, el Óbata, el Catucay, todo eso son resultado justamente de lo que te decía, la investigación, que es una investigación absurdamente larga, para lo que no tiene nada que ver con las exigencias del mercado, sino que es, pues justamente es mucha prueba y error y ensayo y hasta decir... Como ver la planta. Ajá, ¿no? Ver la planta y estar presente en cada una de sus fases de crecimiento, y ya una vez que ya la estudiaste y estudiaste su potencial de cultivo, cuánto fructifica, qué cuestiones le pueden dañar o le pueden incluso matar. Solo hasta eso es cuando ya la comunidad científica resuelve que es una variedad única o una variedad específica y le pone un nombre. Pero eso conlleva años de investigación, décadas. Además, para que se crea una nueva variedad, necesita como creo que 5 hasta 7 generaciones hasta que se establezcan las características de la planta y puede ser, bueno, esta ya entra como nueva variedad y no solo una variación de la misma variedad, ¿no? Exacto, entonces imagínate, ese estudio de 7 generaciones es lo correcto y lo necesario para ponerlo en un árbol genealógico del café. Pero luego la gente quiere tomar decisiones rápidas de las únicas 2 especies que conoce, o de las únicas 4 variedades que conoce acerca de la arábica, cuando es todo un mundo por descubrir. A mí me hizo totalmente clic el tema de las semillas, porque de acuerdo a un artículo publicado por el sitio web Coffee Intelligence, se los recomiendo, es apenas de 2023, lo firma Jordan Montgomery, y dice que en septiembre de 2023 Nestlé, como empresa, lanza una variedad de café que es nueva y personalizada y le pone el nombre de la variedad y se llama N20, y actualmente se cultiva exclusivamente en Colombia y lo usan todos los frutos de esa variedad N20. Actualmente solo se usan para cápsulas Nespresso. A la vez, Starbucks lanza 6 variedades que son resistentes al clima, que vendrían a ser como hibridajes, tienen un poco de canéfora, y las consideró nuevas variedades que estarán libremente disponibles para su uso por agricultores de todo el mundo, o esa fue lo que decía el comunicado de prensa. Y ahora pongámonos a pensar lo peligroso que es dejar que empresas que son empresas transnacionales grandísimas con muchísimo poder económico y fáctico tengan o detenten el poder de ponerle, más allá de ponerle nombre a las variedades. Por supuesto que si tienes un buen de ingreso que puedes invertir en más investigación y en hacer todos esos estudios que hacen falta y darle trabajo a todas estas personas que están investigando acerca del café, por supuesto que hazlo. Pero luego no le pongas el nombre de tu empresa, porque se vuelve un monopolio o un posible monopolio. O sea, aun cuando en los comunicados de prensa no se ha dicho nada parecido al tema, esta es mi semilla porque tiene mi nombre y entonces tú no la puedes usar,
a largo plazo y sabiendo cómo se mueve la mano invisible del mercado, puede ser algo muy, muy dañino para la industria, porque entonces si resulta que es una planta fuerte, que beneficia a los cultivos y que va bien con cierto, pues por ejemplo, esta variedad específica que se cultiva en Colombia, si más agricultores colombianos concluyen que es una planta potencialmente rica en nutrientes o en forma de cultivo o en su potencial de resistencia a enfermedades, pues la van a querer, pero no van a tener esa disposición de semilla porque tiene el nombre de una empresa, que es muy diferente a que tenga el nombre de una organización civil o de un instituto de investigación, ya sea donde haya inversión privada o inversión pública. Eso no importa tanto, sino el hecho de que sea una empresa la que tenga la propiedad intelectual sobre esas variedades. Sí, total. No es un problema ahorita, pero es un problema en el que hay que mantener los dos oídos bien abiertos, porque eso podría generar justamente más rupturas en la cadena de valor, porque los productores, al verse con la necesidad de acceder a esa semilla, entonces tendrían que firmar contratos de, ok, tú me das esta semilla y yo me comprometo a dentro de 5 o 10 años solo venderte a ti el fruto generado por esta planta, ¿no? Que nació de esta semilla. Es una locura. Pues creo que eso es el tema, ¿no? No tanto quién desarrolla cuál variedad y cuál cruce ni nada, pero cuando una vez se encontró una planta que sí está chida, ¿qué haces con esto, no? Lo que hablamos el otro día de intermediarios, ¿no? Digamos, la función por sí de un intermediario no necesariamente es mala, porque la necesitamos. Igual como necesitamos encontrar nuevas variedades, nuevos cruces y todo. Y que la gente invierta en café y en investigación. Exacto. Eso se necesita. Solo si aprovechas este poder para crecer tu negocio, ahí es donde ya no. Y es cuestionable, luego, se tiene que cuestionar. Totalmente. Y sobre todo digamos, la transparencia sobre qué es la variedad, porque si resulta que esta variedad que se está vendiendo, que no digo que es el caso con los que mencionaste, pero pues sabemos que existen ciertas semillas que por ser un híbrido de distinta manera, pues que no se pueden replicar. Entonces cada año tienes que, o bueno, cada cierto tiempo tienes que comprar las semillas, ¿no? Otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Que es algo que no solo vemos en el café, pero es algo que sí es justo, ¿no? Concluyendo con eso, es súper importante pues cuestionar, ¿no? Pues, lo que está pasando, ¿no? En todo lo que estamos haciendo, desde la planta hasta como nuestra taza final, ¿no? Y justo como esos tipos de prácticas, al final de cuentas, como, pues nosotras no somos como dijiste, no somos como científicos en la genética. Lo que hacemos es cuestionar las cosas, inspirar a ustedes un poco de, pues, cuáles preguntas se pueden hacer, dónde podrían investigar, y pues con eso les dejamos. Y que armemos la conversación, que sigamos cuestionando. De hecho, nosotros nos cuestionamos tantas cosas que esperen la segunda parte de genética, ya la estamos preparando y no les voy a decir desde dónde les vamos a transmitir para que sea sorpresa, pero sí hay mucho que hablar acerca de este tema. Entonces, por favor, si nos quieren dejar sus comentarios, abramos diálogo, abramos debate en la cajita de comentarios. Ahí nos harían mucho bien. Como ya saben, esto de YouTube solo crece y la comunidad solo crece a partir de que pues les guste nuestro contenido, hay interacción, y pues eso solo lo vamos a saber si le ponen un like, si comparten este contenido, ya sea en TikTok, en Instagram, en todos lados nos encuentran como chi.capitales Hamburgo Institute, y pues los vemos para allá para seguir con la conversación. Muchas gracias, Pía, y nos vemos a la próxima.